Siempre es un verdadero privilegio estar aquí para compartir e impartir la palabra de Dios. El día de hoy me van a disculpar, por ahí voy a estar muy sensible. Mientras adorábamos, ahora le decía al Señor, hoy es el día, Señor, el día en el que voy a dar testimonio de tu fidelidad, de tu poder, de tu misericordia, de tu amor infinito. Y la palabra que les voy a compartir hoy día es ciertamente lo que he aprendido en este tiempo. Un tiempo de vivir en un oasis en medio del desierto. Parte de una prueba que me ha tocado vivir en los últimos meses. El oasis en el desierto es un lugar extraordinario, literalmente extraordinario. ¿Por qué? Porque en medio del desierto son kilómetros, kilómetros y kilómetros y kilómetros de desierto. Existen pequeñas extensiones de terreno que son un oasis, un lugar donde, como se ve ahí en la imagen, es un lugar donde hay vida en medio de toda la oscuridad, toda la sequía. Vamos a ver qué es el desierto, cómo es el desierto. Como vemos aquí, el desierto es un lugar árido, seco, sin vida. No hay vegetación, y si la hay es este tipo de vegetación que más deprime que lo que alienta. Y es un infinito de nada. Hicimos un ejercicio en uno de los grupos y yo les preguntaba ¿qué les significa el desierto? ¿Qué les viene a la mente cuando piensan en el desierto? Y decían muerte, hambre, hambruna, sed, soledad, silencio. Decían sequía, decían un infinito de arena, ¿no? Ves en el horizonte y solo ves arena, arena, arena y no ves nada que te aliente, ¿no? Ese es el desierto. Y vamos a hablar ahora así como que en lo físico y en lo espiritual, haciendo una analogía de lo que es el desierto físico con el desierto espiritual. Y en lo espiritual, el desierto está asociado a tiempos también de sequía, de dolor, de tristeza, de angustia, de prueba, ¿no? Muchas veces de prueba, tiempos de prueba, pero no una prueba como las cotidianas. Uy, se me metió alguien en el tráfico y me puso a prueba el carácter porque ahí me tuve que morder la lengua para no decir una mala palabra. No es ese tipo de prueba cotidiana, regular, ordinaria, sino es una prueba completamente intensa, ¿no? Es un tiempo intensivo de pruebas, algo que realmente te moviliza por completo. Y todos hemos vivido tiempos de desierto, todos hemos tenido, porque es parte de la vida en general. Estando con Cristo o sin Cristo, igualmente vamos a tener tiempos de prueba. La palabra misma lo decía. ¿Quién es la palabra? Cristo. Decía, en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Y esa es la parte más importante. Siguiente. Y esta es una de las primeras cosas que quiero transmitirles. Y realmente ninguna de las palabras puestas aquí son al azar. Todas son absolutamente intencionadas, ¿ya? Con propósito. El desierto es intencional de parte de Dios. Es intencional. Primer mensaje. El desierto es intencional. No es, uy, de repente sucedió esto y no sé qué pasó, de dónde vino, de qué se trata esto.
te agarra por sorpresa, la mayor parte de las veces te agarra por sorpresa. Hay desiertos, a decir verdad, hay desiertos provocados por nuestras malas decisiones. Sí, lo hay. Hay desiertos provocados por nuestras malas decisiones, consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero también hay desiertos muy bien intencionados de parte de Dios. ¿De quién? De Dios. Él permite y provoca un desierto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos ama. Y esto puede parecer contradictorio porque uno dice, ¿de Dios? Pero no se suponía que Dios es bueno en gran manera, que es amor absolutamente, no es que solo que tenga amor, sino que es amor. Entonces, ¿cómo es posible que venga de Dios intencionalmente un desierto como parte de su amor? Ya lo vamos a ver. Parece inconsistente, incongruente, ¿no? Y los que no le conocen al Señor y se encuentran en un desierto, realmente lo pasan mal, realmente. Y algunos no sobreviven, no pasan, no cruzan al otro lado. Pero vamos a ir viendo por qué decimos que es intencional de parte de Dios. Miren, la palabra dice en Santiago 1, 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, alegría. El gozo no es una alegría como la que el mundo nos da. O sea, de repente me fui a una fiesta y la pasé re bien, la pasé bomba, feliz de la vida. Esa felicidad son cosas, sensaciones causadas por el contexto, por la situación del momento, está condicionado al exterior. El gozo del cual habla la palabra es una felicidad que va más allá de la situación, del contexto. Es algo espiritual, no es algo natural. Si alguien no ha experimentado eso aún, le deseo con todo mi ser que realmente lo pueda experimentar, porque es algo extraordinario. Ese gozo es algo que realmente te llena todo tu ser, indistintamente de lo que pueda haber alrededor. Y eso es lo que nos dice el Señor. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tengan gozo cuando tengan diversas, plural, pruebas. No nos está diciendo alguna vez un desierto en la vida y listo, ya fuiste aprobado. No, el Señor no vino a mentirnos, ni a engañarnos, ni a vendernos una filosofía barata de exitismo. No, el Señor nos vino a entregar una vida plena y abundante más allá de lo que suceda al exterior, en nuestro alrededor. Eso es lo que el Señor nos vino a dar. Paciencia. Hace un tiempo atrás el Señor me reveló el significado de paciencia. ¿Qué produce la prueba? Paciencia. Y esto es lo que el Señor me mostró. Paz, ciencia. Es una palabra compuesta. Paz, ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es el conocimiento de la voluntad de Dios. Esa es la ciencia. El conocimiento de la voluntad de Dios. El anterior domingo el Señor nos compartió a través de Nercy cuán importante es conocer a Cristo. El llamado más importante de nuestra vida es conocer y manifestar a Cristo. Entonces, la ciencia es el conocimiento de la voluntad de Dios. Y ante el conocimiento de la voluntad de Dios
hay paz en nuestro ser. Por el conocimiento y ante el conocimiento del Señor, de la voluntad del Señor para nuestra vida, hay paz. Indistintamente de lo que toque vivir en el momento. Ya lo vamos a ver. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que los falte cosa alguna. Perfectos quiere decir alguien, ahí Katia, que ha sido mi maestra desde mis primeros pasitos, me decía, una persona por mi temperamento, extremadamente perfeccionista, autoexigente al extremo. También vengo de una mamá que es así, como plomada, digo yo. Mi mamá, si tengo que hacer un símbolo para representar a mi mamá, es este. Plomada, ¿no? Una plomada, correcta de principio a fin. Y así fui enseñada, educada y formada. Y de paso, con mi temperamento extremadamente perfeccionista, ¿no? Hasta el punto de ser intolerante, no solo conmigo misma, sino también con los demás, ¿no? Pero este perfeccionismo, para que sean perfectos y cabales, no se refiere a ese perfeccionismo obsesivo compulsivo, como decía Katia. No se refiere a ese perfeccionismo de que nunca me equivoco, todo lo hago bien, todo está… No, no se trata de eso. No. Cuando la palabra habla de ser perfectos, habla de ser maduros en la fe. Maduros en conocer, expresar y vivir al Cristo que portamos. A eso se refiere. Entonces, miren, gócense cuando estén en prueba, porque esto va a producir paciencia. ¿Para qué? Para que seamos maduros en el conocer a Cristo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ahí está, ¿no? Siguiente. Esta imagen me encantó y realmente pudo expresar uno de los versículos que para mí es como mi muleta espiritual. Muleta quiere decir cuando uno se agarra de algo y eso te sirve para apoyarte, para seguir, para estar firme, ¿no ve? Esa es la muleta, para eso se usa la muleta. Yo en vez de agarrarme de muletas naturales, prefiero agarrarme de muletas espirituales, que son palabras que el Señor me ha dado para seguir este caminar con el Señor. Y este versículo lo repito muchísimas veces porque realmente hay convicción en mi ser de esto. Realmente hay convicción. Y cuando de repente estoy ahí haciendo un berrinche con el Señor, recurro a mi muleta y recuerdo este versículo que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Quién lo dice? El Señor. Son planes para lo bueno. Por lo tanto, el que nos desea, siempre nos desea el bien, siempre. Y por si acaso no nos queda claro, dice a continuación como doble afirmación, no para lo malo. Entonces, ¿el desierto será para hacernos daño? No. He ahí la primera conclusión. He ahí la primera conclusión que lo dice en el versículo anterior. El desierto es bien intencionado de parte de Dios. Bien intencionado. Siguiente. Yo le pregunto, ¿quién llevó a Jesús estando en cuerpo físico acá en la tierra? ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿Y cuándo lo llevó? ¿Quién lo llevó?
el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios llevó a Jesús al desierto. Por eso en la lámina decía, bien intencionado de parte de Dios. Al Hijo de Dios, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. ¿Cuándo lo llevó? ¿En cualquier momento? ¿Cuándo lo llevó? Después del bautizo. Después de que él dijo, hizo su presentación públicamente y dijo, Dios se abrió los cielos y él dijo, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco, en quien me enorgullezco. Quiere decir, el Padre lo reconoció públicamente y además lo afirmó y lo exaltó porque dijo, en quien tengo complacencia. He aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después del bautismo. ¿Y antes de qué? En ese interín, antes de iniciar su ministerio. Después de afirmarlo, reconocerlo y presentarlo como Hijo de Dios. Y antes de empezar su ministerio, lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para que sea probado en todas las cosas. Y fue probado en todas las formas habidas y por haber. Por lo tanto, una de las causas o motivos por los cuales el Señor nos lleva al desierto es para probar nuestro corazón. Es para probar nuestro corazón. ¿Y lo hace para juicio y condenación? Absolutamente no. El Señor nunca te apunta, te juzga o te condena. Eso hace Satanás. Dice que el perpetuo acusador es Satanás. Cuando el Señor te pregunta algo, te cuestiona algo, te prueba en algo, no es para hacerte sentir mal, no. Es para libertad. Es preciso que seamos confrontados. Es preciso que salga a la luz lo que hay en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que sea redimido, para que seamos libres de eso. Porque las más de las veces ni siquiera estamos conscientes de lo que hay en nuestro corazón. Decimos, ya tengo como 20 años de cristiana, o 10 o 5, o lo que fuere, ¿no? Ya tengo un montón de años de cristiana. He leído al derecho y al revés la Biblia 2, 3, 4, 5 veces. Y creemos que ya estamos completos y perfectos. No. Esto es como dice Yarita, una muchacha del Grupo Amor, dice, esto es hasta el cajón, literal, es hasta el cajón. Hasta el día te toque encontrarte con el Señor te va a estar perfeccionando para su gloria y su honra. Entonces, no nos mezquinemos ni digamos, ya estoy graduada. No, va a seguir y va a seguir y va a seguir. ¿Y saben qué? Vez tras vez que el Señor nos pruebe y nos lleve a los desiertos, estemos con gozo, como dice la palabra. ¿Por qué? En la medida que hay libertad, hay plenitud de gozo. En la medida que hay libertad, hay plenitud de gozo. Entonces, ¿para qué me mezquino? Discúlpeme si uso algunas palabras un poco fuertes, pero literal, así lo siento. Qué taradez mezquinarse, ¿no ve? Hay que ser tarado para mezquinarse. Pero somos tarados, somos necios y nos mezquinamos y decimos, ay no, no quiero que me duela, aquí estoy cómoda. Pero les cuento que nos hace bien y conviene. Primer mensaje, lo primero aprendido. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto.
y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Satanás lo probó en todas las formas que la humanidad iba a ser probada. Por eso dice, abogado tenemos en el cielo. ¿Por qué? Porque Él defiende nuestras causas. ¿Saben por qué? Porque Él fue probado en su orgullo. Si dices que eres el Hijo de Dios, lánzate por aquí y los ángeles te agarrarán. Yo parafraseo la palabra, ya no me la sé de memoria, parafraseo la palabra. Entonces, fue probado en su identidad. Si dices que eres el Hijo de Dios, le decía Satanás a Jesús, si dices que eres el Hijo de Dios, entonces lánzate. ¿Cuántas veces no somos probados en nuestra identidad como hijos de Dios? ¿No? En nuestra avaricia, en nuestro deseo de poder, angurria de poder, porque le dijo, mira, todo esto, las naciones del mundo y más te daré. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué respondía vez tras vez? Yo me imagino así, ¿no? Jesús, ¿te das cuenta? ¿A quién le estás diciendo esto? Soy el Hijo de Dios. O sea, ubícate, ¿no? Más o menos así. Más o menos así debería ser la actitud que nosotros tengamos cuando seamos probados en las diversas formas. Entonces Jesús fue probado en todo, en todo. Cuando Satanás le dijo, mira, estos banquetes, y le mostraba banquetes, cuando ya estaba por los 40 días o cerca de los 40 días, cuando ya físicamente estaba muerto de hambre y de sed, le ofreció un banquete. Y él que le respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, ¿no? Entonces, ¿cuándo Satanás nos va a tentar? ¿Cuándo y dónde? Cuando estemos débiles. ¿Dónde? En nuestra debilidad. ¿Saben por qué? Porque hasta antes de que nos entreguemos nuestra vida al Señor, Satanás conocía bien nuestras debilidades. Nos conoce. Yo siempre digo, Satanás es un verdadero estratega. No hay que tomarlo a la ligera. Es un verdadero estratega. No hace las cosas así nomás. Nos conoce. Conoce nuestras debilidades antes de Cristo. Lo que no conoce es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Eso no conoce. Tampoco conoce el poder transformador que tiene sobre nosotros. Entonces, hay un antes y un después de una Jacqueline antes de Cristo, temerosa. El otro día, creo que fue en la prédica también de Nercy, que dijo que nos cambie el nombre, ¿no ve? Cuando tenemos un encuentro con el Señor nos cambia el nombre. Mi nombre antes de Cristo era temerosa, porque yo tenía miedo a todo, a todo le tenía miedo. No sabía, yo me engañaba creyendo que era fuerte, pero en el fondo era temerosa. Y un día que estaba en la ducha, después de haber orado, adorado al Señor, duchándome para ir al trabajo, escuché audiblemente, escuché que me dijo guerrera. Yo dije, ¿qué? Y todavía como que no caí en cuenta, dije, ¿habrá vuelto Viero? Porque mi esposo salía a dejar a los chicos al colegio, porque escuché la voz que me dijo, guerrera. Me desubiqué un rato y al rato volvió a decir, guerrera. Yo dije, ahí me di cuenta que era la voz del Espíritu de Dios hablándome. Y después me dijo por tercera vez, guerrera del reino de los cielos. Yo ahí dije, amén, Señor. Si tú lo dices, a mí no me parece, pero bueno,
Pero bueno, si tú lo dices, amén. Ese fue el día que Dios me cambió el nombre. Y este es mi nombre, guerrera. Y eso es lo que soy. Esa es la identidad que Dios me dio. Hay un antes y un después. ¿Inmediatamente supe lo que significaba ser guerrera? No. Inicialmente creía que ser guerrera era echar demonios y no sé qué. ¿No? Y ahí me ven en las madrugadas yo deambulando en mi casa con mi aceite, ungiendo todo. ¿No? Y ahí están mi esposo y mis hijos para dar testimonio. Decían, la mamá parecía un alma en pena, loquita, loquita, porque andaba por todo lado ungiéndolos a ellos, orando por todos, por todos. Bueno, esas son las locuras que le agrada al Señor. Luego entendí que no había que guerrear y echar demonios y hacer ayunos de 40 días y 21 días y no sé qué, porque así hacía yo. Así hacía, porque radical, pues, ¿no? Katia me dijo, es que vos eres radical. Y yo dije, mucha, otra vez, digamos, ¿no? Otra patada. Y la primera vez que me dijo, es que vos eres radical, me incomodó. Pero después dije, sí, soy radical. Soy radical. El Señor me ha hecho radical. He sido radical antes y soy radical ahora. Antes radical en lo equivocado, en lo erróneo, ahora radical en Cristo. Yo no soy de medias tintas, no soy de medias tintas. O todo o nada. Así soy yo, porque así me hizo el Señor. Entonces, el Espíritu de Dios llevó a Jesús para ser probado en todas las cosas. ¿Para qué? Para darnos también testimonio de que podemos ser probados en todos y podemos vencer esa tentación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque portamos al Espíritu de Dios. Jesús no estuvo solo en el desierto. Estaba el Espíritu con él. El Espíritu de Dios estaba con él y él está, el Espíritu de Dios está en nosotros y a través de nosotros en todo tiempo y sobre todo en tiempo de desierto. Entonces, él lo logró. ¿Por qué? Porque estaba con el Espíritu. Nosotros lo podemos lograr, podemos vencer, podemos atravesar el desierto gozosos, estando en un oasis en medio desierto. Sí, se puede. Se puede. ¿Por qué? Porque portamos al Espíritu, que es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro paracleto. Él, por causa de él. No porque nosotros seamos la gran cosa. No, es por él. Por él. Amén. Bien, siguiente. Bueno, pero a pesar de todo esto, estamos aquí, ¿no ve? En carne y hueso. Y tenemos emociones. Y el Señor no ha anulado las emociones. ¿Ya? Y además, ojo, las emociones, decía María, de profesión psicóloga, ¿no? Y también intencional habrá sido esto de ser psicóloga, para que pueda testificar desde ese conocimiento y ese rol de psicóloga también, ¿ya? Yo no estoy de acuerdo cuando dicen, no, desde que eres cristiano no puedes sentir depresión, no puedes estar triste, no puedes sentir ansiedad, no puedes sentir esto, no puedes sentir… No, porque les cuento que Jesús, cuando llega a nuestras vidas, no nos convierte en robot. Seguimos teniendo emociones. Seguimos teniendo emociones. Por lo tanto, si un hijo, una hija de Dios pasa por una situación y se entristece, ¿sabes qué? No dejas de ser su hija. No estás descalificada. Si te sientes ansiosa, angustiada, deprimida, deprimido, desesperado, no has dejado de ser hijo de Dios. No, no eres descalificado. Porque Cristo vino
a estar en un cuerpo de carne y hueso. Y dice la palabra que se entristeció. Dice la palabra que se entristeció. Entonces, si Jesús, el Hijo de Dios, se entristeció, ¿por qué yo no me puedo entristecer? A ver, dígame, ¿no? Entonces, no hay juicio ni condenación de ninguna clase. Esa es la maravilla. Bueno, así que cuando estamos en el desierto, a pesar de ser hijos, a pesar de esto, a pesar del otro, a pesar de conocer la palabra, a pesar, opera nuestra incredulidad. ¿Por qué? Es normal, es natural. Pero esa es una situación pasajera. Es una situación pasajera. No es una condición que deba de perdurar. He ahí la diferencia con ser hijo o no ser hijo de Dios. Con que portas o no portas al Espíritu de Dios. He ahí la diferencia. ¿Sí? Perdón, antes, por favor. Bueno, ¿qué tiene esto que ver con mi testimonio? Yo en octubre del 2023 fui a hacer mis controles médicos regulares con la mastóloga y la mastóloga encontró tumores cancerígenos en mi mama derecha. Y bueno, ahí empezó todo el proceso. Me dice que tengo que hacer una biopsia, me hacen un procedimiento, todo el asunto. Y bueno, mandan la muestra al laboratorio y de ahí pues tarda más o menos un mes hasta que salga el resultado. Lo primero que me dice es, hay algo raro, tenemos que hacer una biopsia. Me hacen el procedimiento que se llama mamotome y ahí todo eso y luego tenía que esperar. Lo primero que sentí, y quiero ser absolutamente sincera en esto, lo primero que sentí no fue miedo, fue tristeza. Fue tristeza. Y ahí, ¿qué se llama eso? Se llama incredulidad. Se llama incredulidad. Esta mujer radical, todo el asunto, sintió tristeza. Y sentí tristeza un par de días, pero era una tristeza profunda, una cosa rara que antes no la había sentido. Y he tenido pruebas, he tenido otro tipo de pruebas, he tenido situaciones muchísimo más complicadas de eso, muchísimo más complicadas, mucho más complicadas que esa. Pero no había sentido esa tristeza, era una tristeza bien espiritual, ¿no? Y mi tristeza era porque decía, ¿y mis hijos? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposo? Porque ahí fue donde me encontré cara a cara con la posibilidad de morir. Cuando te dicen biopsia, uno dice biopsia igual cáncer igual muerte. Así nomás funciona el cerebro. Biopsia igual cáncer igual muerte. Ta, tristeza. No hay que, no, o sea, así opera, ¿no? Así opera. Entonces me encontré cara a cara con la posibilidad de morir y me sentí triste. Pero gracias a Dios que en esos días María convocó a un ayuno congregacional para cerrar el año. Entonces entré en ayuno, en oración, y ahí empezó mi oasis en el desierto. Por la gracia de Dios, y aquí de verdad solo quiero darle la gloria a Él. No se trata de mí, que tengo una fe espectacular, no. Él me liberó de la tristeza. Así como llegó, así se fue, sobrenaturalmente. No tenía ni el resultado, ni nada. Estaba entrando al desierto. Había entrado apenas y había dado unos pasos.
¿no? Así que, pero ni bien entré al poco tiempo, porque empecé a orar, estar en ayuno, adorar y todo el asunto, es que me encontré en el oasis. Y todo este tiempo realmente he experimentado esta prueba desde el oasis. Sin embargo, quiero hablarles de esos días de profunda tristeza donde operó la incredulidad. Para luego, finalmente, animarlos, que esa es la clave del mensaje de hoy. ¿Pasamos? Hay un pasaje donde habla de cómo Jesús libera a un muchacho que tenía demonios, ¿ya? El papá sabía que estaba Jesús y sus discípulos por el lugar, y entonces desesperadamente va y les da alcance. Y les dice a sus discípulos, mi hijo es sacudido por un demonio desde cuando era niño. Por favor, liberen a mi hijo, le dice a los discípulos de Jesús. Y los discípulos de Jesús no lo pudieron liberar, no pudieron hacer la liberación, no pudieron. Seguramente intentaron en el nombre de Jesús y esto y lo otro, como yo hacía al principio, ¿no? Quisieron liberar, pero no pudieron. Y entonces había tal alboroto que Jesús dice, ¿y qué pasa? ¿Qué está pasando? Y entonces el hombre, el padre, desesperado, se acerca a Jesús y le dice, ¿no? Les dije a tus discípulos que lo liberen y no pudieron. Y entonces, ¿qué responde Jesús? Les dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, con signos de admiración, enojado, les habrá gritado, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo? Si habían, ¿qué eran los discípulos? Oigan, si nosotros aquí nos derretimos de amor por el Señor y no lo hemos visto físicamente, ¿se imaginan los discípulos que caminaron físicamente con Él? ¿No? Y esos hombres que caminaron físicamente con Él, que lo vieron, que fueron testigos físicamente de los milagros y todo el asunto, no pudieron por su incredulidad. ¿Por qué no nos va a pasar a nosotros? ¿Por qué no? ¿No? Bueno, siguiente. Entonces ahí Jesús le pregunta, ¿y hace cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echaba en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, le decía el papá a Jesús, y ayúdanos. Jesús le dijo, esta es la gran respuesta. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, ya les digo, ninguna palabrita, ni la más mínima letra, ni la coma, ni nada, está de más. Porque ese sí es una condicionante. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Pero cuándo? Cuando le creemos a Él. No cuando creemos en algo, no. No es creo en que existen los milagros, no. Podemos hacer todo un dogma de los milagros y hay iglesias y congregaciones y demás y movimientos que están funcionando basados en los grandes milagros y hacen todo un dogma de los milagros. No, no se trata de creer en los milagros, se trata de creerle a Él. A Él. Jesús le dijo. ¿Quién le dijo? Jesús. ¿Quién le dijo? Esa es la pregunta. ¿Quién le dijo? Jesús. ¿Quién es Jesús?
He ahí, el que conoce a Jesús sabe de lo que Él es capaz de hacer. Ya no es si existen o no existen los milagros. Discusiones inútiles. Discusiones inútiles. El que conoce a Jesús sabe de lo que Él es capaz de hacer. Punto final. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. A la pregunta, la respuesta, sin vueltas. ¿Crees o no crees? ¿Le crees o no le crees? Creo. ¿Le crees o no le crees? Creo. Bien. Creo. Pero a veces decimos, creo, pero es que con que no tengo plata, que esto, que el otro, que tal, que cual, que estoy viendo que, no estoy viendo que. No. Creo y punto final. Punto final. No hay punto aparte y sigue la oración, no. No hay coma, pero, no. Punto final. Ese es el nivel de fe que Dios quiere desarrollar en nosotros, ¿no? Pero miren, aún este hombre le dice al Señor, y amén. Por eso, ayuda mi incredulidad. Él dice, creo, pero es sincero y le dice, ayuda mi incredulidad. Entonces, si estás pasando por alguna cosa y un día crees y el otro no, un día crees y el otro no, les cuento que es normal. Pero para salir de eso, como dice la palabra, como las olas del mar, ¿cómo son las olas del mar? Un rato arriba, otro abajo, un rato arriba, otro abajo, ¿no ves? Para salir de eso, hay que ser sinceros con el Señor. No tienes que ir a confesarte con nadie. Al Señor no le interesa exponerte, avergonzarte. La palabra dice que el Señor no avergüenza a ninguno de sus hijos. Por lo tanto, no es intención del Señor avergonzarte. No necesitas ponerte en vergüenza con nadie de carne y hueso. Si eso te ayuda, bien, amén, gloria a Dios. Pero esto es una cosa de dos, tú y el Señor. Entonces, es a Él al que le tienes que decir, ayuda a mi incredulidad. No estoy logrando, me siento triste, no sé de dónde viene esto, me preocupa esto, siento esto. Quiero creer, quiero perdonar, quiero esto, quiero, Señor, sé lo que tengo que hacer y lo quiero hacer, pero no lo puedo hacer, no está en mí, Señor, no está en mí. Entonces, ayuda a mi incredulidad. Y Él lo hace. Y Él lo hace. Y Él te libra de esa tristeza como me libró a mí. Siguiente. Y aquí dice en Santiago 1, 5, 8, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pídala, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Y sin reproche. Ahí está lo que yo les decía. El Señor no te juzga, no te apunta. Así que si hay alguien así, aunque sea, y lo digo, punto. Ya luego me llamará la atención María si digo algo mal. Pero así sea tu líder espiritual, tu maestro espiritual, si esta persona de carne y hueso te apunta en tu momento de debilidad, no es de Dios. Porque la palabra dice, sin reproche. Pida y se le dará.
sin reproche, sin juicio, sin condenación. ¿Qué decía? ¿Qué dice la palabra? No pongan carga pesada. Nosotros, cristianos, líderes o no líderes, aquí todos somos líderes. No estamos para poner carga pesada. No estamos para juzgar, para apuntar, para hacer sentir mal a las personas cuando están pasando por tiempos de prueba, cuando están débiles en la fe. No es eso lo que corresponde. No. ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? Animar a la persona a que pida al que le puede dar. Porque no soy yo quien le voy a dar. Es el Espíritu de Dios. Siguiente. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Jesús es, ¿qué significa discípulo? Discípulo es aquel que sigue a un maestro, que ve, observa, aprende y hace. Ese es el discípulo, ¿ya? Y Él es nuestro maestro. Él ha venido a enseñarnos. ¿Qué hizo estando en el desierto? Eso hizo. Conectarse al Espíritu de Dios en oración, en adoración. Todo el tiempo que estuvo ejerciendo su ministerio el Señor, estuvo en comunión con el Padre. Dice que Él se separaba y subía a los lugares altos para orar, para adorar, para hablar, para preguntar. Nada de lo que digo o hago, lo hago sin que el Padre no me lo haya dicho. Nada, nada, ni un pasito a la derecha ni a la izquierda, ni una palabra de más ni de menos. Todo lo consultaba al Señor. Y realmente lo que a mí me ha llevado a estar en ese oasis en medio del desierto, porque después de la biopsia y todo el asunto, me fui de viaje. Me fui de viaje, me fui de vacaciones por Navidad, me fui con mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos, mi mamá, y tuve un viaje espectacular en medio de toda esta situación. Otro podría haberse quedado, no, ¿cómo voy a viajar y entristecerse? No, todo eso. Pero realmente entré en comunión con el Señor, adoraba literalmente, pero literalmente, día y noche. Tanto es así, y mi esposo que duerme conmigo puede dar testimonio de eso. Me pongo el celular, los audífonos y duermo toda la noche adorando. Aun cuando duermo, estoy adorando. ¿Por qué? Porque lo necesito. ¿El Señor lo necesita? No. Él tiene multitud de ángeles adorándole en el cielo. Yo necesito adorarle, buscarle, orar yo. Y por eso dice la palabra, esfuércense. ¿Pero en qué? ¿En correteos? ¿En afanes? ¿En buscar plata para esto? ¿Y si me toca la biopsia? ¿Y si me toca la quimio, la radio y esto y lo otro? ¿Y empezar a afanarme? No, no te afanes, no te desesperes, no empieces a corretear como loca, haciendo cosas inútiles. No, si te vas a esforzar, esfórzate en lo espiritual. Esfórzate en entrar en comunión con el Señor, en oración, en adoración. Enfócate en el Señor. Enfócate. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Puesto los ojos. ¿En quién? ¿En mis capacidades? ¿En los médicos? No. En el autor y consumador de nuestra fe, adorando. Siguiente. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios,
para ustedes, la cual es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre. Y decía una de las primeras láminas. ¿Qué quiere el Señor para nosotros? ¿Cuáles son sus planes? Son planes de bien y no de mal. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿para qué me pongo a cuestionar, a pensar, y si, y si, y si, y si? No, no. Si Dios dice que es buena, agradable y perfecta, ¿quién lo dijo? Como en la otra lámina. ¿Quién lo dijo? Jesús lo dijo, le dijo. Jesús me dice, Jesús te dice, Jesús nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y en esos tiempos de intimidad, de adoración, es cuando conocemos la voluntad de Dios, porque le conocemos a Él. Cuando estamos en esos tiempos, estamos en relación directa con Él y ahí uno habla con el Señor. Y el Señor te va mostrando. Y ahí va saliendo las cosas que van saliendo y va redimiendo eso. Me entristecí, ¿por qué? Porque decía, ¿y si me muero? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposo? ¿Qué va a ser de mi mamá? ¿Quién los va a cuidar? No me había dado cuenta que yo me creía el Espíritu Santo para mi familia. Salen cosas interesantes, ¿no? Y de eso me hizo libre el Señor. Amén. Amén. Entendí en el desierto que el que cuida a mi familia es el Señor. Esté viva o no yo aquí, ellos estarán bien. ¿Por qué? Porque están con Él y Él con ellos. Gloria a Dios. Qué paz, qué revelación más poderosa. Y esas son las cosas que uno rescata del desierto, el botín que uno rescata del desierto. Entonces realmente, si uno lo ve desde esta perspectiva, el desierto es un parque de diversiones. Yo soy así medio loquita, ¿ya? Hablo cosas que parecen incongruentes, pero es que así es, las cuestiones de fe, lo espiritual es así. Dice que para los del mundo, las cosas espirituales parecen locura. Sí, pues, parecen locura. Gloria a Dios por esta locura. Gloria a Dios, me siento orgullosa de estar loca. Gracias, Jimé. Amén. Siguiente. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios. Esto también me lo enseñó el Señor en este tiempo. A los que aman a Dios. Porque muchas veces todo ayuda bien. Todo ayuda bien. Todo ayuda bien. Y nos agarramos de esa partecita. Todo ayuda bien. Alguna vez mi hijo, que está aquí, mis hijos, me cuestionan, me confrontan, se hacen la burla de todo, ¿no? Pero gloria a Dios, porque de esa manera también les enseño, a veces aún con el silencio. Y muchas veces me cuestionan, me confrontan, ¿no? Y hasta son amenazantes con sus preguntas. Y me parece bien,
¿Por qué? Porque es la oportunidad, la ocasión para enseñar. Aquí está Cristian del Grupo Amor, también en el grupo de jóvenes que tenemos mixto, igual me preguntan cosas y digo, maravilloso, de eso se trata. Pregunten, cuestionen, confronten la palabra. ¿Para qué? Para que sean enseñados correctamente. No repitan como loros, no repitan como loros, porque eso es religión. No estamos enseñando ni impartiendo una religión. Estamos enseñando, impartiendo, ejemplificando con nuestras vidas una relación con el Señor. Una relación. A nadie le interesa la religión. Y religión, llámese lo que se llame, no le agrada al Señor. Católica, evangélica, musulmana, maometana, lo que se llame, no le interesa la religión. Lo que le interesa es la relación. Entonces, él me decía, sí, pero medio raro ese asunto, ¿no? Si va, si sale, gloria a Dios. Y si no sale, gloria a Dios. O sea, gloria a Dios por todo. O sea, qué chiste, dice mi hijo, ¿no? Estoy parafraseando como él lo dice. Entonces, pero es así. Amén, gloria a Dios. Si sale, amén. Si no sale, amén, gloria a Dios. Gozosos, agradecidos. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Y los que aman a Dios, siguiente, aman hacer su voluntad. Indistintamente de cuál sea su voluntad. ¿Sale? Amén, gloria a Dios, porque es su voluntad. ¿No sale? Amén, gloria a Dios, porque es su voluntad. No es el qué, el cuándo, el cuánto, el quién. No. ¿Cuál es su voluntad para nuestras vidas? ¿Cuál es? También aprendí en este caminar que uno empieza preguntándose, ¿será de Dios o será de Satanás? ¿Vendrá de Dios o vendrá de Satanás? Después pasamos esa etapa y decimos, ¿y qué es? ¿Qué es, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo esto? Y empiezas a preguntar. Ya no importa de quién viene, sabes que viene de Dios, pero empiezas a preguntar, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber qué es lo que el Señor está queriendo hacer con tu vida? ¿Quieres saber? ¿Sabes? Pasa esa etapa y uno aprende a amar al Señor más allá de lo que sabes o no sabes. Amar, hacer su voluntad. Y a veces amar, hacer su voluntad es simplemente quedarte ahí y dejar que Él haga como mejor le parezca. Porque mientras vos sigues preguntando qué, cómo, cuándo, dónde, sigues queriendo tener el control de las cosas, el sartén por el mango, ¿no? ¿Y qué pasa? La situación agarra y con ese mismo sartén, ¡pum! ¡Pum! ¿No? Nos pasa así. Y el Señor te enseña. Solta el sartén. Ya vas a ver que te va a llegar un banquete que no te imaginabas. Así que pasa esa etapa y aprendemos a amar y desarrollamos el amor por el Señor en diferentes niveles. Y cuando realmente llegamos a este nivel en el que amamos al Señor y amamos hacer su voluntad, ya no preguntas. Y yo me he pasado este tiempo así, a los ojos de otro hasta irresponsablemente, ¿no ve? Porque realmente ni en el trabajo, ni entre mis amigas, nadie se imaginaba que podía estar pasando por esto. Aún las personas que sabían que estaba pasando por esto, me decían, pero no parece, ya que, o sea, realmente no parece. Y un día, después de justo ya, bueno, dio positivo,
me hicieron la cirugía, me hicieron una mastectomía total del seno derecho, me sacaron ganglios, todo eso, y toda esa muestra también volvió a ir al laboratorio para una nueva biopsia, un mes más de espera. Y en medio de todo eso, pues hay que trabajar, hay que todo, normal, digamos, o sea, seguimos aquí en este mundo. Entonces, había que seguir, ¿no? Y salí de la clínica y estaba con baja médica en la casa. Estuve una semana con baja médica. Y la verdad que ese primer día, después de haber salido de la clínica, me salgo al patio, me pongo música y me pongo a adorar ahí. De repente me llega un mensaje a través de una colega del trabajo con una canción, Los brazos de papá, una canción. Y empiezo a adorar y realmente la agarré como himno por días. Estuve con esa canción por días. Pero en ese momento en el que yo estaba adorando, no se sabía todavía si con la operación había vencido o no el cáncer, ¿no? Y ya me habían dicho que podía haber tenido que hacer luego quimios, radios y todo lo que corresponde. Entonces, la situación era como para ponerse a llorar, digamos, ¿no ves? Pero yo estaba adorando y me vino así una unción de gozo, una felicidad, una paz, una presencia del Señor, que ahí entendí ese versículo que dice que David danzaba desnudo adorando al Señor, ¿no ves? Como loco. Así me sentí. Sentí que estaba volando. He escuchado testimonios de personas, Roberto Tales, uno de mis adoradores favoritos. Él, hijo de pastor, se salió de los caminos del Señor, se fue al mundo, estuvo como cantante varios años y ahí en ese tiempo que estuvo en el mundo hizo de todo, drogas, hasta prostitución, de todo, ¿no? Y luego volvió al Señor. Y él ahora da su testimonio, predica, enseña y demás. Y él les dice a los jóvenes, ¿saben qué? Si les parece cool estar con la droga pasado y esa sensación de éxtasis que te da la droga, les cuento que estando en la presencia de Dios puedes experimentar ese éxtasis. Y yo ese día lo experimenté. Literalmente sentí como si estuviera en el cielo. Y en ese momento le dije al Señor, Señor, si es el tiempo de partir, amén, estoy lista. Si esto es estar en tu presencia por la eternidad, amén, gloria a Dios. Estoy lista y contenta. Entregué mi vida. Siguiente. Entregué mi vida, mis sueños, mis necesidades, mi todo en ese momento. Ya vivir físicamente en este mundo pasó a segundo plano. Y ahí simplemente depender de sus planes, de lo que Él disponga. Porque como es buena, agradable y perfecta, ¿no ve? Si me voy, amén. Si me quedo, amén. ¿No? Siguiente. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, no hay desiertos eternos, ¿ya? Sin embargo, hay desiertos largos. El pueblo de Dios, fíjense, el pueblo de Dios que fue sacado de Egipto deambuló 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida, cuando en realidad debieron llegar en días. Debieron haber llegado en días, pero deambularon 40 años. Entonces, el desierto es intencional de parte de Dios.
Pero deambular en el desierto es una decisión personal. ¿Por qué? Porque tú decides si creerle o no creerle. Y aún cuando estás incrédula, es tu decisión ser sincera con el Señor y pedirle, como dice la palabra, o no, y seguir ahí como el gato lamiendo tus heridas. Y a veces pasa morbosamente, sin darnos cuenta, morbosamente estamos lamentándonos. Porque sentimos placer en lamentarnos de nuestros dolores. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño! El Señor no quiere que estemos así. 40 años dando vueltas. No es un poco de tiempo. Él mismo nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece como hijos de Dios en otro nivel de conocimiento, de entendimiento del Señor. Y nuestra fe es desarrollada a otro nivel. Siguiente. Y es ahí donde el poder de Cristo resucitado hace milagros. No es el milagro por el milagro. Es creerle al Señor y ahí opera el poder del Señor y se produce el milagro porque es una consecuencia espiritual. Amén. Y se produjo el milagro. En mí se produjo el milagro. Un mes después salió el resultado de la biopsia de la mamá que me extirparon y salió libre de cáncer para la gloria de Dios. Y realmente ha sido un milagro. ¿Por qué? Porque hasta la misma mastóloga y la oncóloga se sorprendieron al ver el informe. Porque ve el informe y dice, wow, la mastóloga, wow, no hay cáncer, no hay restos de cáncer. Pero no me explicó más. Cuando voy a la oncóloga, me dice, wow, lo mismo. Y me hace una pregunta, ¿usted hizo algo, algún tratamiento antes de entrar a la cirugía? No, ninguno, solo una dieta desinflamatoria, con una sopita de hueso y de gallina, nada más, ¿no? Nada más que eso. Y dice, no hay restos de cáncer en la mama que le han extirpado. O sea, ¿qué titula eso? Las microcalcificaciones desaparecieron. Porque la mama salió sin cáncer, sin nada. Nada, desapareció. Y es que en esos días, previos a que salga todo eso, un día yo orando, adorando, tuve una visión donde yo veía como una especie de gusanitos blancos, un montón, así como un nido de gusanos blancos pululando ahí. Lo vi, visión, y entonces tuve la dirección de orar por regeneración celular y empecé a orar por regeneración celular. Yo estoy segura que eso es lo que pasó. No soy científica, no soy oncóloga, soy psicóloga, pero yo creo que eso es lo que pasó porque esa fue la dirección de oración que el Señor me dio. Se eliminaron las células cancerígenas, desaparecieron y operó la regeneración celular en mi cuerpo y hubo un milagro creativo, físico. Ese es un milagro para la gloria de Dios. Operó el poder del Cristo resucitado en mí. Siguiente. Entonces, ahí, cuando nosotros le creemos, es cuando esto se hace realidad. Hecho está. Hecho está. Y esto hecho está, ¿cuándo sucedió? En la cruz del Calvario. En su último aliento del Señor, ¿qué dijo Él?
consumado es, hecho está. Por lo tanto, lo que sea que nos toque pasar, o esté alguien pasando, o pase, le toque pasar luego, porque le tocará pasar, hecho está en la cruz del Calvario. Pero nos va a tocar pasar por estos tiempos, por estos periodos, por estos espacios de desierto, para comprenderlo en el espíritu, la palabra revelada a nuestro espíritu, de donde nadie nos puede mover. Te pueden venir a contar cualquier cosa, darte cualquier argumento, pero nadie te va a mover de esa convicción cuando el Espíritu de Dios te lo revela a tu ser. Siguiente. Y salimos con botín. Entonces, ¿es o no es un parque de diversiones el desierto? Salimos gozosos, salimos conociendo al Cristo que portamos, conociendo la voluntad, entendiendo la voluntad, conociendo la dimensión del amor de Dios, la fidelidad, su poder, y realmente no somos la misma persona al principio del desierto que al final del otro lado. Ya no somos la misma persona. Gloria a Dios. Amén. Vamos a escuchar una canción justamente de este adorador, que es uno de mis favoritos, que dice literalmente lo que les acabo de contar. Y yo los animo que se concentren en la letra de la canción. Concéntrense, escuchen, pero es no como cualquier cosa, escúchenla y decidan ustedes si creerle o no. Yo creo que solo hay una alternativa, ¿no ve? Creerle. Amén. El que cree que nada es un milagro y vive como un animalito, que come, que duerme y elimina lo que come, y aquel que realmente cree que la vida es un milagro, que el solo respirar el día de hoy es un milagro, que el tener una familia, que el tener el amor del Señor es un milagro. Todo lo demás es añadidura. Amén. Gloria a Dios.